Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Se nos pide encontrar los valores desconocidos del circuito, que es la intensidad total, la resistencia total, la corriente I6, es decir, la corriente I6 es la corriente que pasa por la resistencia R6. Además, se nos pide encontrar los voltajes V1 y V5, es decir, el voltaje V1 es el voltaje en la resistencia R1 y el voltaje V5 es el voltaje en la resistencia R5. Aquí está. Ahora, para poder resolver este circuito necesitamos simplificar el circuito, por lo cual vamos a simplificar lo más que podamos. Vamos a comenzar de derecha a izquierda. Primero vamos a considerar los elementos en paralelo. Esta resistencia R4 está en paralelo con esta resistencia R5. No las podemos sumar así directamente porque están en paralelo, no podemos sumar 9 más 6. Tenemos que aplicar la fórmula para sumar resistencias en paralelo y eso es multiplicar el valor de las dos resistencias entre la suma de esas dos resistencias. A la suma de R4 con R5 la voy a llamar R4-5. Esto parece un guión bajo, pero el software así me lo marca, ¿sí? Entonces, R4-5 me estoy refiriendo al nombre, simplemente al nombre que le estoy dando a la suma de estas dos resistencias. De igual, tú lo puedes llamar como tú quieras. Hubiera sido mejor que lo pusiera como R4-R5 o R4, dos barras verticales para indicar que es paralelo y R5. Pero bueno, cada quien lo nombra como quiere para poder identificar a la suma de esas dos resistencias. Entonces multiplicamos los dos valores entre la suma y eso nos da 54 entre 15, nos da un valor de 3.6 kilos. Es decir, que la suma de estas dos resistencias la podemos reemplazar por una sola resistencia de 3.6 kilo ohms. Y ojo, estas dos resistencias sumadas van a quedar en serie con esta resistencia R6. Entonces, R4-5 parece un guión bajo, ¿no? Pero así lo puse de esta manera. O no importa, o es un guión bajo, ¿sí? Entonces, 3.6 kilo ohms, que es la suma de las dos resistencias que estaban en paralelo, queda en serie con R6, que es una resistencia de 10.4 kilo ohms. Ahora, como están en serie estas dos resistencias, la podemos sumar directamente. Es decir, sumar 3.6 más 10.4 y eso es igual a 14 kilo ohms. ¿Sí? Sumamos, a la suma de esas tres resistencias la podemos llamar como quisiéramos, pero yo la voy a llamar R4-5-6 o R4-5-6 para indicar que este es la suma de las tres resistencias R4 con la resistencia R5 y con la resistencia R6. Entonces eso nos da 14 kilo ohms, es decir, vamos a reemplazar estas dos resistencias con una resistencia de 14 kilo ohms. Acabo de poner esta resistencia de 14 kilo ohms y es 14 kilo ohms porque para poder llegar a este valor Tuvimos que sumar estas tres resistencias, pero lo fuimos haciendo por partes. La suma de estas tres resistencias, estas dos en paralelo con esta en serie, es una resistencia de 14 kilo ohms, por eso la llamo de esa manera. Ahora, ya que tenemos esta resistencia de 14 kilo ohms, se nos complicaría sumar esto directamente con estas tres, por lo cual vamos a brincarnos a esta parte y estas tres resistencias la vamos a reemplazar por una sola resistencia. Para facilitar todo esto vamos a empezar de dos en dos. Es decir, tenemos R1 con R2 y con R3 en paralelo. Para aplicar la fórmula de dos resistencias, tomamos dos resistencias R1 y R2 y vamos a sumarlas. Es decir, vamos a aplicar la fórmula en la cual se multiplican estas dos resistencias entre la suma de las dos. Pero ojo, aquí hay un truco. Cuando las dos resistencias sean del mismo valor, obtenemos la mitad. Entonces la suma de R1 con R2 es una resistencia de 6 kilos. La estoy llamando R1-2, que quiere decir que esta es la suma de R1 con R2. ¿Sí? Entonces, vamos a reemplazar estas dos resistencias por una resistencia de 6 kilo ohms. Ahora esta resistencia de 6 kilo ohms queda en paralelo con R3. ¿Sí? Quedan en paralelo, por lo cual ahora volvamos a hacer lo mismo, pero en este caso tendremos que aplicar la fórmula, multiplicar estas dos resistencias entre la suma. Y a la suma de esas resistencias las voy a llamar R1-2-3.
Entonces multiplicamos estas dos resistencias 6 por 3 entre la suma de las dos, entre 9, ¿sí? Y eso nos da un valor de 2 kiloohms. Quiere decir que las tres resistencias que teníamos en paralelo, al reemplazarlas, nos da una resistencia de 2 kiloohms. Es decir, R1 con la resistencia R2 y con la resistencia R3 nos da un valor de 2 kiloohms. Ahora reemplazamos estas resistencias por una de 2 kiloohms. R1-2-3, que son las tres resistencias en paralelo, las reemplazamos por una sola de 2 kiloohms. Aquí hay que poner atención a lo siguiente, miren, ahora esta resistencia de 2 kiloohms, que es la suma de las tres resistencias R1, R2 y R3, han quedado en paralelo con esta resistencia de 14 kiloohms, que es la suma de las tres resistencias R4, R5 y R6, ¿sí? Están en paralelo. Para poder sumarlas vamos a tener que aplicar la fórmula de igual manera, ¿sí? Es decir, 2 kilos por 14 entre 2 kilos más 14. Y eso nos da igual a 28 entre 16, y al dividir esto nos da una resistencia de 1.75 kiloohms. Por lo cual, esto es la resistencia total, porque ya llegamos a lo más simplificado que podamos. RT son todas las resistencias del circuito sumadas. Entonces, reemplazamos la resistencia por una resistencia total de 1.75 kiloohms, y lo que hacemos es que ahora ya tenemos simplificado el circuito lo más que podamos, aplicamos ley de Ohm para obtener la intensidad de corriente, que es V entre R, que es voltaje entre resistencia. El voltaje son 28 voltios, la resistencia es 1.75 kiloohms, y al dividir estos dos valores nos da un valor de 0.0016 amperios. Si queremos multiplicar por miliamperios, multiplicamos por 1000. Perdón, si queremos convertir a miliamperios, multiplicamos por 1000 y nos da que la intensidad total es 16 miliamperios. Ya tenemos la corriente total del circuito, tenemos la resistencia total. Ahora, aquí hay que poner atención a lo siguiente. Ya tenemos la corriente, que son 16 miliamperios. Estoy poniendo el circuito original, el que teníamos al principio. Y aquí estoy poniendo que VAB es igual a 28 voltios. Esto es clave. El voltaje VAB es el voltaje entre los nodos A y B. ¿Y por qué es importante este voltaje y cómo obtuve que son 28 voltios? Si te das cuenta, este voltaje, el nodo A y el nodo B están directamente conectados a la fuente de voltaje. El nodo A está directamente conectado mediante un cable al positivo de la fuente, y el nodo B está directamente conectado al negativo de la fuente. Entonces, podemos ver nosotros que, y de igual manera, si lo quieres ver de mejor manera, observa, mira. Recuerda que llegamos al circuito simplificado en el que obtuvimos que RT era igual a 1.75 kiloohms. Si recuerdas. Entonces, la resistencia de 1.75 kiloohms estaba entre A y B. ¿Por qué estaba entre A y B? Porque nosotros fuimos simplificando el circuito. Sumamos esta con estas dos, y luego a la suma de estas tres resistencias, luego la sumamos entre estas tres resistencias. Y al final, todo el resultado de sumar las resistencias siguió conectado entre A y B. Porque la suma de todas estas resistencias, todas están entre el nodo A y B, el resultado. Es decir, estas tres resistencias están entre A y B, entre los nodos A y B. Observa, cada patilla nos lleva al nodo A, cada patilla nos lleva al nodo A, y aquí cada patilla nos lleva al nodo B, ¿sí? Entonces, la suma de estas tres resistencias de igual manera se añaden a la suma de estas tres resistencias, y todas están entre A y B. Espero estarme explicando. Entonces, RT queda entre A y B, por lo cual A y B está directamente conectado a la fuente de voltaje, que son 28 voltios, por lo cual VAB es igual a 28 voltios. Ahora me voy al circuito otra vez original, voy a quitar esto. Entonces ya quedamos en esta parte que entre A y B hay 28 voltios. Ahora, ya que conocemos esto,
ya podemos nosotros obtener los valores desconocidos. Por ejemplo, la corriente I2 se nos está pidiendo también y es la corriente que pasa por la resistencia R2. Como estos tres elementos tienen el mismo voltaje porque están en paralelo, hay que recordar que los elementos cuando están en paralelo tienen el mismo voltaje. Entonces, el voltaje que haya en R1 va a ser el mismo voltaje que haya en R2 y el mismo voltaje que haya en R3. Pero como estos tres elementos están conectados entre A y B, pues cada uno va a tener el mismo voltaje que hay entre A y B. Es decir, entre A y B hay 28 voltios, por lo cual el voltaje en R1 va a ser 28 voltios, también el voltaje en R2 y el voltaje en R3 también va a ser 28 voltios. Se nos está pidiendo el voltaje en R1. No se nos está pidiendo el voltaje en R2 ni en R3, pero como necesitamos obtener la corriente en R2, para aplicar ley de Ohm necesitamos conocer el voltaje en R2, por lo cual, si queremos obtener la corriente I2, que es la corriente en la resistencia R2, dividimos el voltaje en esa resistencia, que es 28 voltios el voltaje, entre el valor de la resistencia. Y eso nos da 0.00233 amperios. Si queremos convertir a miliamperios, multiplicamos por 1000 y aquí obtenemos que la corriente en la resistencia R2 es igual a 2.33 miliamperios. Hemos resuelto una incógnita más. Y aquí fácilmente tenemos la siguiente incógnita, que V1 es igual a 28 voltios. Es decir, el voltaje en la resistencia R1 es igual a 28 voltios. Ahora, ya tenemos resuelto casi todo el circuito. Ahora nos falta el voltaje en V5 y la corriente en R6. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Me voy a lo siguiente. Este que está aquí, este es el circuito original. La suma de estas tres resistencias, si recuerdas, cuando obtuvimos la suma de estas tres resistencias, obtuvimos una resistencia de 2 kilo ohms, a la cual llamamos R1-2-3. El nombre que le voy a dar a esa corriente, pues no importa el nombre que le dé, pero le voy a dar un nombre para poder identificarla. La voy a llamar IX. IX es la corriente que pasa por la suma de las tres resistencias. Es decir, IX es la corriente. Ya vemos que inicialmente el circuito original, la corriente total, sale por el polo de la fuente de voltaje, el positivo, y al llegar al nodo A, toma dos caminos, una corriente por acá y una corriente por acá. Pues IX es la corriente que se viene por acá y que se reparte en estas tres resistencias. Entonces, IX es la corriente que pasa por estas tres resistencias. Y si la simplificamos, pues queda una sola resistencia. Entonces, IX es la corriente que pasa por allí. ¿Y para qué nos sirve conocer esto? Ahorita van a ver por qué. Si nosotros ya sabemos que el voltaje entre A y B son 28 voltios, fácilmente podemos obtener la corriente IX, dividiendo los 28 voltios entre la resistencia de esas tres resistencias en paralelo. Es decir, 28 voltios entre 2 kilo ohms nos da igual a 0.0014 amperios. Multiplicamos por 1000 y obtenemos una corriente de 14 miliamperios. Es decir, la corriente que pasa por aquí es de 14 miliamperios. Es decir, la corriente que sale del nodo A hacia acá para dividirse en estas tres resistencias es de 14 miliamperios. ¿Para qué nos sirve esto? Está fácil. Está muy fácil, les voy a explicar por qué. Hay que recordar que tenemos que obtener la corriente I6, la corriente que pasa por la resistencia R6. ¿Sí? Esta corriente total, al llegar al nodo A, toma dos caminos. Una corriente por acá, que es porque se va a repartir en las tres resistencias, y una corriente por acá. Es decir, la intensidad de corriente viendo el circuito original en el nodo A se viene por acá y se viene por acá. Entonces, si sumamos nosotros las corrientes que pasan por R4 y R5, pues obtenemos la corriente I6, ¿sí? Es decir, veámoslo de esta manera. La corriente total llega al nodo A. En el nodo A se reparten dos caminos para acá y para acá. Y la corriente I6 es la corriente que se viene para acá. Es la corriente I6. ¿Sí? Esa corriente I6 al llegar al nodo C se reparte en dos partes. Se viene por R5 y se viene por R4. Y esas dos corrientes, la que viene por R4 y por R5,
la podemos llamar I4 e I5, al llegar al nodo D se vuelven a encontrar. Entonces esa corriente que llega al nodo D sigue siendo la corriente I6, por lo cual I6 es la suma de las corrientes que pasan por R4 y por R5. Entonces, por eso, al simplificar el circuito, cuando lo simplificamos y recuerdas que obtuvimos esta resistencia que era sumar estas tres resistencias, pues simplemente pongo que por allí pasa I6, porque I6 pasa por todas estas resistencias, ¿sí? Entonces, ahora, nosotros sabemos que la corriente IX, la que acabamos de obtener, es de 14 miliamperios. Si queremos saber cuál es el valor de la corriente I6, pues simplemente hacemos lo siguiente. Sabemos que la intensidad de corriente total es igual a IX más I6. ¿Por qué? Porque la corriente total al llegar al nodo A, como expliqué, se viene por acá en la corriente IX y se viene por acá en la corriente I6. ¿Sí? Entonces, por eso la corriente total es igual a la suma de esas dos corrientes, IX más I6. ¿Sí? Entonces, conocemos la corriente total y conocemos el valor de IX. Es decir, 16 miliamperios es la corriente total y la corriente IX es igual a 14 miliamperios, pero no conocemos la corriente I6. Para eso despejamos. Este 14 que está sumando con I6 va a pasar restando al otro lado de la igualdad. Y va a quedar que I6 es igual a 16 miliamperios menos 14 miliamperios, por lo cual la corriente I6 es igual a 2 miliamperios. Ahora, ¿cómo podemos obtener el voltaje V5, es decir, el voltaje en la resistencia R5? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Nos conviene hacer lo siguiente. Vamos primero a obtener el voltaje que tenemos aquí en R6. ¿Y cómo podemos saber el voltaje que hay en R6? Es fácil. Como ya sabemos cuánta corriente pasa por R6, que es 2 miliamperios, por ley de Ohm podemos multiplicar corriente por resistencia para obtener voltaje. Eso es ley de Ohm. Es decir, si multiplicamos los 2 miliamperios que pasan por R6 por el valor de la resistencia de R6, vamos a obtener el voltaje en esa resistencia y eso nos da 20.8 voltios. Entonces quiere decir que el voltaje en R6, que aunque no nos los pidieron, lo vamos a necesitar. Entonces ya conocemos el voltaje en la resistencia R6. ¿Para qué nos sirve conocer esto? Hay que prestar mucha atención a esta parte porque suele generar confusiones, ¿sí? Entre A y B, recuerda que hay 28 voltios porque están directamente conectados a la fuente. Pero en el caso de C y D no es el mismo caso, porque aquí hay una resistencia que absorbe voltaje. Quiere decir que los 28 voltios de la fuente no van a estar entre C y D, sino que se van a repartir entre los nodos C y D, es decir, va a haber un voltaje VCD y se va a repartir entre esta resistencia. Mira, la suma de estas tres resistencias, si recuerdas, estos están directamente conectadas entre A y B. Quiere decir que la suma de estas tres resistencias va a haber 28 voltios allí. Va a haber 28 voltios. Esos 28 voltios se van a repartir entre esta resistencia y entre los nodos C y D. Como R4 está en paralelo con R5, el mismo voltaje que haya en R4 va a ser el mismo voltaje que haya en R5, porque están entre C y D los dos. Quiere decir que si aquí obtuvimos un voltaje de 20.8 voltios, el voltaje restante va a estar entre C y D. Es decir, el voltaje VSD es los 28 voltios de la fuente menos el voltaje en R6. Es decir, que el voltaje VSD es igual a 7.2 voltios. Quiere decir que entre C y D va a haber 7.2 voltios, ya que como te comenté, los 28 voltios se reparten entre C y D y entre esta resistencia. ¿Sí? Porque estos elementos están entre A y B. Si A y B tiene 28 voltios, quiere decir que en esta parte, a esta parte también hay 28 voltios. De aquí a acá hay 28 voltios. Y esos 28 voltios se van a repartir entre estos dos elementos sumados, que es el voltaje VCD
más el voltaje en esta resistencia, porque como estos están en serie con esta, el voltaje en los elementos en serie se reparte. Entonces se va a repartir en un voltaje V6, que es el voltaje en la resistencia R6, que es 20.8, más el voltaje entre C y D, que es 7.2 voltios.